Sin duda, actualmente en el mundo estamos viviendo momentos bastante complicados, pero también incomprensibles en algún momento. Tanto las sociedades humanas, su estructura, organización, funcionamiento y la interacción entre los individuos y los grupos son dignos de estudio, pero de sendos estudios que se van analizando por diferentes regiones. El Salvador, sin duda, no se queda atrás. Hay mucho comportamiento que hace falta mucho estudio y conocer el antecedente para haber llegado hasta esta situación, donde tenemos un país con mucha represión, aunque se habla que tenemos seguridad sin justicia, o justicia sin seguridad. No hay justicia. Seguridad puede haber en algún aspecto, pero justicia no la tenemos en El Salvador. ¿Usted cree de que vivimos en una sociedad justa? No sé, piénsalo. Muy buenas noches, sean bienvenidos, soy Francisco Gómez, bienvenidos a este espacio los miércoles a las 8, acá en el 8. Estamos en la señal de Agape TV Canal 8, en la producción de Mix de Medio y la retransmisión de radio, la rr.com. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el sociólogo y docente Rafael Paz Narváez. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas las personas que están pendientes de este programa. Bueno, qué gusto que esté con nosotros para que demos una mirada por lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, quisiera comenzar donde estamos viendo la desaparición después de la ley, de la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que no somos el único país en que tiene este tipo de ley. Son patrones, eso sí, muy similares los que tienen esta ley, donde se le pone un impuesto a las organizaciones no gubernamentales o a las ONGs, a la sociedad civil organizada, para que sea un tipo de acción para que ellos callen. Después de que se ha implementado la ley de agentes extranjeros en El Salvador, muchas ONGs han decidido cerrar porque no tendría razón de ser el no estar con un financiamiento y poder realizar muchos estudios, mucho trabajo, mucha función social para educar al país. ¿Cuál es su opinión después de que hemos visto en los últimos días el cierre de grandes y pequeñas, grandes ONGs como Cristosal, FESPAD, hace unos días también Fudexo y otra infinidad de ONGs que se dedican más específicos a temas que no le gustan al gobierno? ¿Cuál es su lectura? Muy bien, es una ley que tiene su origen en lo que es el derecho comparado internacional, en una ley promulgada en Estados Unidos, la ley FARA, ¿no? Es una ley que se trata fundamentalmente en los contextos de la Segunda Guerra Mundial de controlar lo que allá llamaban agentes extranjeros. Pero es muy diferente tratar como agentes extranjeros a organizaciones de cooperación al desarrollo, que es diferente, ¿no? Ciertamente la cooperación al desarrollo forma parte de la política exterior de países que cuentan con mayores recursos, no necesariamente grandes potencias, sino que simplemente en muchos casos países como Noruega, como Finlandia, como Suecia, como Suiza, que aunque son países muy poderosos, tampoco califican como grandes potencias. Entonces, hasta ahí la calificación de que a organizaciones oficiales de ayuda al desarrollo o organizaciones civiles de ayuda al desarrollo se les califique como agentes extranjeros, ya ahí hay una problemática. Ahora, esta es una ley que forma parte de un conjunto de leyes, de una legislación que en realidad está perjudicando a la nación salvadoreña. O sea, para no ir muy lejos, pero digamos, primero la ley que implementa de nuevo la minería metálica en El Salvador es una ley que merece ser derogada. La ley de agentes extranjeros es una ley que merece ser derogada porque va a perjudicar a una gran cantidad de comunidades y sectores de la sociedad salvadoreña que son en gran medida vulnerables.
Y también habría que mencionar la ley de la red de gestión hospitalaria, ¿no? La creación de una red de gestión hospitalaria es otra ley nociva a la población salvadoreña, a la nación salvadoreña, pero que beneficia a empresas de enclave. Entonces, o beneficia a un proyecto de un Estado autoritario. Entonces, en esta situación que veamos que organizaciones que han declarado públicamente que cierran, como FESPAD. FESPAD es Federación o Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. O sea, no es casualidad que se ataque, porque esa ley es un ataque contra organizaciones que buscan la aplicación del derecho. Y estas organizaciones han buscado la aplicación del derecho antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz, independientemente que partido estuviera en el gobierno, porque luego ponen la muletilla, los troles, ¿verdad? Parte de todo este esquema de contrapropaganda, de desinformación, que estas organizaciones están para atacar el Estado salvadoreño, cosa que es falso. Estas organizaciones están para apoyar a la ciudadanía en las problemáticas que la ciudadanía y la población enfrenta, por ejemplo, en la aplicación del derecho. Y se ha mantenido, por ejemplo, el derecho laboral en este país, en todos los gobiernos, tanto en el presente como en los anteriores, ha tenido necesidad de que hubiese una asistencia a los sindicatos, porque el Estado era un Estado, incluyendo en los periodos en que gobernó el Frente, era un Estado que en muchas ocasiones sesgaba las decisiones a favor de la clase empresarial. Por eso los sectores sindicales necesitaban un apoyo. Entonces, cierre de cantidad de organizaciones de promoción humana, ¿verdad?, que le llaman ONGs. ONG es un nombre muy mal puesto. Organización no gubernamental, y a veces le añaden sin fines de lucro. Es decir, le llaman a una organización de promoción humana por lo que no es, porque no es gubernamental y porque no tiene fines de lucro. Pero hay que llamarla por lo que es. Son organizaciones para la solidaridad social, y en ese sentido esta ley viene a desmontar toda una constelación de organizaciones, toda una red de organizaciones que todos estos años han beneficiado allá donde el Estado salvadoreño no invierte mediante la captación de ayuda oficial al desarrollo, pero también mediante la captación de fondos solidarios. Entonces, esta ley perjudica profundamente al pueblo salvadoreño, perjudica profundamente a la nación salvadoreña, y es parte de este esquema autoritario que pretende profundizar el actual gobierno, y con la colaboración de una asamblea con una mayoría que es al servicio, ¿verdad?, es servir al actual gobierno. Mire, hay una justificación de parte de creadores de la ley en que no son todos los que no se metan en política partidaria, esos no van a estar, que es la gran mayoría. Esa es la salvedad que ellos dan. Es un derecho de la ciudadanía participar en política, llámele partidaria o no partidaria. O sea, desde el hecho de que somos ciudadanos tenemos derecho a opinar, hay libertad de expresión. Entonces, decir que yo voy a cerrar una organización porque hace política es darle el monopolio de la acción política al gobierno, lo cual es autoritarismo. Entonces, una justificación de ese tipo es una justificación que es necesario matar a la democracia, matar la convivencia democrática para darle fe a un argumento de ese tipo, ¿no? Porque todos tenemos derecho a participar en política, es nuestro derecho ciudadano. Digamos. Pero ¿quién define o quién tiene el criterio para decir esta sí, esta no? Correcto, eso se llama arbitrariedad. Es una de las razones por las cuales algunas personas presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, porque la ley deposita en la presidencia, una presidencia que
gobierna de una manera pero muy sesgada. Digamos, en el caso del Centro de San Salvador, ha perjudicado a miles de personas que trabajan por cuenta propia y ha beneficiado a algunas empresas extranjeras, aparte de haberse beneficiado personas que están familiares, ¿verdad? Porque han comprado inmuebles en el Centro de San Salvador, personas familiares de la presidencia, ¿no? Entonces, es un sesgo que beneficia a las empresas, ¿verdad? Beneficia a las personas que ya tienen riquezas y perjudica a las personas que van sobreviviendo. De la misma manera, es una ley que perjudica a las organizaciones de promoción humana, a organizaciones que trabajan en función de la población. Si eso es política, y muchas veces dicen política partidaria, pero primero, ¿verdad? Yo creo que ya la ley anterior de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro hacía esa limitación entre partidos legalmente inscritos y organizaciones civiles. Creo que muchas organizaciones civiles nacieron inclusive antes que estos partidos políticos, ¿no? Y están cerrando en la actualidad porque son leyes confiscatorias. Una ley que pretende poner multas de más de $100,000, son leyes confiscatorias. Una ley que dice que voy a cobrar un impuesto del 30% a organizaciones de promoción humana, son leyes confiscatorias, pero no se atreve a hacer eso, por ejemplo, con las grandes empresas que tienen ganancias extraordinarias. Entonces, es una ley con una intencionalidad política clara de profundizar el autoritarismo en el país. Bueno, voy a hacer la primera pausa. Está el docente e investigador Rafael Paz Narváez. Estamos hablando, bueno, vamos a tocar diferentes tópicos, pero el primero estamos hablando de la ley de agentes extranjeros. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. Qué bueno que usted continúa con nosotros. Estamos en este espacio de todos los miércoles a las 8 en el 8, para que tengamos una forma diferente de pensar y vayamos rompiendo el cerco mediático. Tenemos este espacio los miércoles en Agape TV Canal 8, en la producción de Mix de Medio. Usted nos puede escuchar también en la radio en línea, radiolarr.com. Rafael Paz Narváez, él es docente universitario, es investigador, es sociólogo, está con nosotros acompañándonos en esta entrevista. ¿Qué pasa luego de que desaparecen estas organizaciones que están en función de la sociedad con décadas de funcionamiento? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a suplir estos espacios que ellos van a dejar? Esa es una pregunta clave. El impacto se va a sentir, pero normalmente las organizaciones, las sociedades, los pueblos, las naciones, eventualmente desarrollan mecanismos diferentes para atender las necesidades no resueltas. Entonces, aquí hay una profunda transformación, hay que decirlo, reaccionaria, conservadora, destructiva de la fortaleza de los sectores populares, que indudablemente va a tener un impacto, ya lo está teniendo. Pero los sectores populares, a riesgo de que se cometa genocidio, digamos, se necesita un genocidio para poder anular los intereses de los sectores populares. Ciertamente hay unas tendencias genocidas en el autoritarismo actual, pero lo que yo valoraría es que este pueblo tiene la capacidad de enfrentar esas tendencias genocidas y reorganizarse. Digamos, van a aflorar más las organizaciones tipo voluntariado, van a aflorar más las organizaciones de hecho, va a fortalecerse una constitución de red de organizaciones que no van a tener ninguna posibilidad de hacer las gestiones contractuales que el Estado demanda, porque son gestiones contractuales autoritarias y que niegan
completamente la capacidad de organización. Entonces se llama cierre de espacios políticos. Y el cierre de espacios políticos es una de las características del cierre de la democracia y del fortalecimiento del autoritarismo. Pero todo autoritarismo genera una reacción. Todo autoritarismo, pero ante tanto miedo que tenemos en el país, ¿se puede generar una reacción? Ciertamente hay un miedo indudable. No se puede negar que la población tiene miedo, pero también la población cada vez más tiene hambre y cada vez más tiene una dignidad vulnerada, que puede ser peor que tener hambre, porque una persona se puede morir de hambre, pero difícilmente se puede morir de una dignidad vulnerada. Cuando nosotros atacamos directamente las dignidades de las personas pueden llegar a tener una reacción defensiva muchísimo más fuerte que cuando se afecta inclusive la mera sobrevivencia material, ¿verdad? Porque estamos atentando contra inclusive la espiritualidad de la persona, la dignidad de la persona, la manera en que se trata al gremio médico con esta ley, al sector salud, a todos los empleados de salud, no solo al gremio médico, a otros profesionales de la salud, con la ley de gestión hospitalaria, ¿verdad? Es una manera indigna. No le da la posibilidad de que ellos van a formar por su propia cuenta alguna organización, porque además allí ya está vetado. Entonces están cerrando todos los espacios. Cerrarle todos los espacios a la dignidad de las personas es, digamos, un atentado. Y cuando se caiga en la realidad, ¿qué van a hacer también o qué va a decir la comunidad internacional? Que no sé si es la más afectada, pero ellos no van a asumir este costo y dejan de ver a El Salvador también como para ayudarlo. Sí, a nivel internacional nosotros prácticamente tenemos lo que alguna gente llama una Segunda Guerra Fría. Otras personas le llaman Tercera Guerra Mundial. A nivel internacional, nosotros tenemos que se están enfrentando grandes poderes económicos que en alguna medida tienen incidencia en las grandes potencias, estas potencias de alcance mundial. Estos poderes económicos de una parte se les llama, ¿verdad?, globalistas, y de la otra parte se les llama soberanistas. Los soberanistas no significa que estén defendiendo la soberanía del Estado nacional, están defendiendo fundamentalmente la soberanía de sus empresas para acumular capital. Un ejemplo de soberanista, podríamos decir, es Trump como gobernante, quien en su momento tuvo una fuerte alianza con Elon Musk, quien financió muchísimo de su campaña. Y que vemos las actitudes de estos soberanistas, por ejemplo, en afirmar en la campaña que iban a expulsar 15 millones de inmigrantes latinos. De la otra parte no tenemos a globalistas como, por ejemplo, Soros. Nosotros hemos escuchado a la presidencia decir que uno de los grandes problemas es que el globalista Soros financia estas organizaciones y que estas organizaciones son enemigas. Quiero mencionar que muchas de las organizaciones que son afectadas por la ley de agentes extranjeros son organizaciones que no tienen nada que ver en esta disputa entre globalistas y soberanistas, que es una disputa entre élites para ver cómo se enriquecen cada vez más. Entonces, muchas organizaciones ambientalistas no tienen ningún tipo de financiamiento de estas élites, ¿no? Y sin embargo van a ser afectadas por la ley, porque en el proyecto del actual gobierno, que es muy afín a los disques soberanistas, está implementar proyectos, megaproyectos que van a afectar el medio ambiente, como la minería, por ejemplo, que no se ha derogado esa ley. Entonces ellos siguen con la pretensión de implementar la minería. Ahorita está latente, pero siguen haciéndolo. Entonces, esta ley que anula las organizaciones de promoción humana es una ley que está orientada a
facilitar la implementación de la minería metálica en El Salvador. Y no tiene nada que ver con Soros, ni tiene que ver con agentes extranjeros. Son personas del país, muchos de ellos de pueblos originarios, que no tienen ningún financiamiento de este tipo y que están haciendo una resistencia frente a la implementación de estos megaproyectos. El gobierno, cierren o no cierren, gana, porque si no cierran las ONGs, estarían recibiendo un 30% más de impuestos sobre los proyectos de ayuda hacia El Salvador. Y si cierran, me van a decir, deja de adquirir estos impuestos del gobierno, pero deja de tener la crítica también, deja de tener el pensamiento crítico de la sociedad que influyen mucho los proyectos que se traen para el país. El gobierno, cierren o no cierren, gana. Pierde. 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 ¿Por qué pierde? Porque un gobierno solamente tiene legitimidad en la medida que beneficia al pueblo. Un gobierno solamente tiene legitimidad en la medida en que una población es favorecida por estas gestiones de gobierno. Está bastante claro para muchas personas que esta ley que prácticamente anula la capacidad organizativa acumulada del pueblo salvadoreño va a perjudicar a miles de personas por razones de empleo. En un momento en el cual el Estado, por los compromisos que tiene este gobierno con el FMI para seguirse endeudando, también está proyectando despidos masivos. Entonces, es un gobierno contra el pueblo, a favor de unas pequeñas élites económicas y políticas. Entonces, esto va a la ganancia de estas pequeñas élites económicas y políticas, pero va a pérdida del pueblo. Pero eso es un acumulado de pérdida para el gobierno que tarde o temprano lo va a tener que pagar. Bueno, hay mucha tela que cortar sin duda sobre lo que va a venir pasando en nuestro país con las organizaciones que buscan financiamiento en el exterior para poder ejecutar proyectos indeterminados en El Salvador. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, continuar con todos ustedes. Feliz provecho para los que están cenando con nosotros y lo están haciendo en familia, mucho que mejor. ¿Quiere participar en esta plática? Puede escribir en las redes sociales también, en la transmisión que tenemos en Facebook, YouTube, X, tanto de Mix de Medio de la producción, así búsquenos, Mix de Medio, o de Radio La RR, y de Agape TV Canal 8. Ahí en las cajas de comentarios usted puede dejar su pregunta, su comentario, su opinión, para que podamos hacer esta plática mucho más exquisita y tengamos muchos más aportes e insumos para poder compartir con nuestro invitado, el docente universitario, sociólogo e investigador, Rafael Paz Narváez. El 31 de julio se aprobaron diferentes reformas a la Constitución de la República. Muchos se basaron al inicio en que se beneficiaban a la población porque se iba a ahorrar en procesos de elecciones en el país. Otro para que tuviéramos una homologación de los periodos municipales y legislativos con el presidencial. Le aumentan un año, que eso ha sido visto como cualquier cosa, al periodo presidencial, le recortan también al actual, pero esta es una medida transitoria únicamente para que se pueda homologar, donde es lo mismo quitar que poner. ¿Quién les da la autoridad? Son una asamblea constituyente, pero en fin, ¿qué opina Rafael Paz Narváez sobre las reformas a la Constitución que se han dado en El Salvador? ¿A quién benefician realmente? Bueno, benefician a esta pequeña élite, clan empresarial Bukele y a la cúpula política de Nuevas Ideas. Son fundamentalmente los únicos beneficiados con esas reformas inconstitucionales. O sea, ya aquí tenemos acumulada una serie de problemas de legalidad y legitimidad.
esta mayoría legislativa ha resultado mayoría a cuenta de un fraude. Cualquier persona que haya participado en las elecciones, las últimas elecciones de Asamblea Legislativa, sabe que el sistema informático de conteo de votos, que había venido funcionando muy bien durante las últimas elecciones, 4, 5, 6 elecciones, en esta ocasión falló y se vieron obligados a un recuento en el Gimnasio Nacional, el cual quedó documentado inclusive ante observadores nacionales e internacionales, que estuvo plagado de anomalías suficientes para establecer que esta mayoría en la legislación, mayoría legislativa, es una mayoría fraudulenta. También tenemos el hecho de que estamos con un presidente que se reeligió de manera inconstitucional en virtud de artículos escondidos y en virtud de otros abusos de ley, lo cual pues nos lleva a un gobierno que se sostiene aquí en El Salvador a punta de miedo, a punta de atemorizar a la población, a punta de tener un régimen de excepción permanente que no se aplica ya exclusivamente a miembros de las pandillas. Siguen habiendo algunas noticias goteadas, ¿verdad?, de que se captura a una persona que es miembro de las pandillas, pero creo que todos tenemos conciencia de que las pandillas ya están neutralizadas. Las pandillas como crimen organizado se explicaban porque se disputaban territorios en El Salvador. Ahora han desaparecido la disputa por territorios, pero algunas formas de crimen organizado se mantienen. Es decir, en otras palabras, el hecho de que hayan desaparecido las pandillas no significa que haya desaparecido el crimen organizado. Entonces, nosotros tenemos una situación en la cual estas reformas inconstitucionales lo único que buscan es la permanencia indefinida del actual sector económico y político, el clan empresarial Bukele y la cúpula de Nuevas Ideas en el gobierno por un periodo indefinido y prácticamente sin ningún tipo de contrapeso político partidario. Ahora, la cúpula, como usted mencionaba, del partido Arena, o la élite del partido Nuevas Ideas, ¿qué tiene que ver con el poderío económico de El Salvador? Las grandes familias, como se nos vende la idea. O sea, ellos también se están beneficiando de esto, porque en otros momentos saldrían a decir: esta boca es mía. Sí, probablemente ahí volvemos a recurrir a esto que hemos llamado una Segunda Guerra Fría, una Tercera Guerra Mundial, que hay varios voceros internacionales que lo refieren. La misma presidencia al inicio de la gestión de la pandemia soltó, ¿verdad?, de que había empezado una Tercera Guerra Mundial y muchos no lo sabían. O sea, esta manera de manejar una narrativa acerca de un conflicto global es algo que está presente y que afecta a cualquier persona que tenga grandes capitales e inclusive, por supuesto, y mucho más a personas que no tenemos capitales, que vivimos de nuestra fuerza de trabajo. ¿Cómo afecta a los grandes capitales? Se está redefiniendo a nivel global de qué manera se hacen los negocios, de qué manera se invierte el dinero. Se está, por ejemplo, empresas como Amazon, empresas como Google, empresas que hacen gestión digital de la mercancía, son las que han pasado al primer plano de acumulación de ganancias, y eso tiene que ver con los negocios locales acá también. Entonces hay un reordenamiento en la manera de hacer riqueza. Y hay que decir que este gobierno está participando en este escenario de disputa mundial en una forma de reordenar la manera de hacer riqueza. La apuesta de este gobierno son lo que llamamos las empresas de enclave. Por ejemplo, con el Bitcoin. Aquí en El Salvador se están minando Bitcoin. Se necesita una gran inversión para minar Bitcoin, sobre todo en energía.
se ha puesto a la disposición una parte de la producción de energía geotérmica para minar Bitcoin. Entendemos que quienes están minando Bitcoin son empresas extranjeras. Entonces son empresas extranjeras que vienen al país, utilizan nuestros recursos energéticos y habrá que ver si la ganancia realmente le quedará una mínima parte al gobierno, un gobierno que no es transparente. Entonces este gobierno está apostando por empresas de enclave turístico, empresas de enclave minero, empresas de enclave comercial, diferentes empresas de enclave, y tendríamos entendido que el bloque empresarial hegemónico, las familias tradicionalmente empresariales ricas acá, millonarias, están buscando una forma de acomodarse en este nuevo escenario mundial. No vamos a satanizar a todas las familias que acá tienen, digamos, grandes cantidades de dinero. Sí creo que algunas no han resuelto algunos problemas. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una organización, voy a mencionar la que se llama Fundasal, que durante años ha venido contribuyendo a el problema del déficit de vivienda en nuestro país. También hay empresas que son constructoras de residenciales que de una u otra manera han venido contribuyendo a la solución del déficit en el país, al menos de los sectores de más altos ingresos. Pero no ha habido un gobierno que tome una política pública orientada de manera definida a resolver el déficit habitacional del país. En este momento, este gobierno está tomando una política de construcción residencial que no es de acceso a la población salvadoreña, si acaso una mínima parte de la población salvadoreña. Entonces, esto está moviendo el piso también a el bloque empresarial hegemónico. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para regresar también con Rafael Paz Narváez, docente universitario, por supuesto investigador y sociólogo. Estamos en No sé, piénsalo. Gracias. Continuamos acá en No sé, piénsalo, los miércoles a las 8, acá en el 8. Usted no tiene la oportunidad de vernos en vivo en televisión abierta. Bueno, tenemos nuestras reproducciones colgadas inmediatamente en YouTube, en Facebook, en X, en cualquiera de las 3 transmisiones que tenemos, en radiolarr.com, en Mix de Medio o en Agape TV Canal 8. Bueno, estamos próximos al 15 de septiembre, lunes, que vamos a tener un día cívico, como por lo menos nos han enseñado. Con la entrada de la nueva ministra de Educación, Carla Trigueros, tomará mayor realce el desfile cívico estudiantil y militar, porque ella es la ministra de Educación siendo militar. Entonces creo que le darán, como hemos venido teniendo en los últimos días, muchos reflectores, mucho micrófono a ella. Efectivamente, yo creo que es una posible apuesta gubernamental que salga un desfile de los centros escolares, porque entendemos que ya han llegado militares a enseñarles, entre comillas, enseñarles a formarse a estudiantes. ¿Y eso tendrá algún significado? Tiene un significado profundo, pero vámonos a qué significado tienen las marchas y los desfiles por el 15 de septiembre a partir de 2021. Nosotros vimos un 2021 en que las calles se desbordaron de una población que estaba inconforme con el gobierno, una población que estaba inconforme con una gran cantidad de medidas gubernamentales como el Bitcoin, entre otras, y que se manifestó ampliamente. Fue una marcha masiva, o sea, una marcha de la ciudadanía en ocasión del bicentenario de la República, algo simbólica e históricamente de gran trascendencia.
¿Cómo celebró el gobierno en esa ocasión? El 15 de septiembre, con sus tropas encerrado en un palacio, en un cuartel. Entonces eso nos dice en cuál es la base de este gobierno. De momento la base de este gobierno son más tropas, y el 15 de septiembre la población demostró que ha hecho república. Nosotros tenemos que, a partir del 2021, los sectores populares han convocado a la celebración del 15 de septiembre, porque los sectores populares y los sectores sociales están reivindicando una nación soberana, pero de una soberanía popular, no es de la soberanía de los capitales. Eso significa que el siguiente año, el 15 de septiembre, se celebró bajo la amenaza del régimen de excepción. El 15 de septiembre se celebró bajo la difamación de decir que todas las personas que iban a ir al 15 de septiembre eran personas que defendían a pandilleros, lo cual es completamente falso. A partir de ese 15 de septiembre, el gobierno ha dispuesto cada vez más medidas que profundizan el temor, buscan profundizar el temor y el miedo a la población. Y eso significa, la población es consciente de que es necesario reiterar esta demanda de república, demanda de democracia, demanda de una asamblea legislativa que sea elegida sin fraude, y todo eso se está manifestando los 15 de septiembre. Es posible que el 15 de septiembre de 2022, 2023, 2024 no haya tenido la masividad que tuvo la del 2021, especialmente a causa de un gobierno que amenaza al pueblo. Y el pueblo es perfectamente consciente de que es amenazado por el gobierno, aunque no sea pandillero. ¿Cómo desalojaron a los vendedores por cuenta propia, a las vendedoras por cuenta propia del centro de San Salvador? Bajo la amenaza de que se iba a reordenar, y si no se iban se les aplicaba el régimen de excepción. Es decir, el pueblo es consciente de que el régimen de excepción es un mecanismo de terror. No, en algún momento pudo haber sido un mecanismo para disolver las pandillas, pero ya no es. Ya el régimen de excepción se mantiene para aterrorizar a la población. Entonces, este 15 de septiembre, la población tiene la necesidad de expresarse porque hay una cantidad de leyes que la perjudican. La ley contra la minería, la ley contra el pueblo a favor de la minería, es necesario derogarla. La ley de agentes extranjeros, que perjudica a las organizaciones civiles de promoción humana, es necesario derogarla. La ley de creación de una red de gestión hospitalaria va a perjudicar la salud de todo el pueblo salvadoreño, va a perjudicar a profesionales y trabajadores de la salud, es necesario derogarla. Es necesario que el sector docente magisterial de primero, segundo y tercer ciclo reciba las reivindicaciones salariales a las cuales tiene derecho por ley y que se están retrasando enormemente. Entonces, una manera de hacer un desfile es impedir que el sector docente se manifieste cívicamente de una manera pacífica exigiendo sus derechos. Se le va a obligar a ir a un desfile, se va a obligar a jóvenes estudiantes a ir a un desfile, pero eso es algo obligado. Y el hecho de que una persona militar esté al frente de un Ministerio de Educación es nada más ni nada menos que una muestra más de este autoritarismo que empieza a ser comprendido como algo que perjudica al pueblo salvadoreño. Bueno, el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular está convocando a, ya una tradicional marcha
ellos como organización principal que sale desde el Hospital Rosales, entiendo, el lunes 15 de septiembre. El lunes 15 a las 8 de la mañana está convocado el inicio de la marcha en la zona, en la calle que está frente al Hospital Rosales, ¿verdad? Normalmente se ha hecho también frente al Hospital Rosales en la parte del Parque Cucatlán. Pero como en esta especie de disputa que tiene el gobierno, ¿verdad? A veces se toman ellos esa parte del parque para hacer tarimas, lo cual ya es a propósito, ¿no? O sea, le quieren impedir al pueblo expresarse cívicamente. Pero bueno, entonces se saldrá enfrente al Parque Rosales. Entendemos que hay muchas personas que tienen inquietud de participar. Hay muchas personas que comprenden que es necesario ratificar la derogación de la ley contra el pueblo y a favor de la minería metálica, que es necesario derogar la ley de agentes extranjeros, es necesario derogar la ley de creación de una red de gestión hospitalaria que ya está claro que va a beneficiar a extranjeros y a perjudicar a nacionales, a profesionales de la salud nacionales. Y es necesario manifestarnos en contra de cualquier otra ley que estén pensando aprobar esta mayoría fraudulenta en la Asamblea Legislativa a favor de estos sectores empresariales y en contra del pueblo. Por ejemplo, se dice que quieren concesionar la producción de energía eléctrica de El Salvador, ¿no? La GEO. Obviamente nosotros como Universidad de El Salvador está latente, está una amenaza pendiente, ¿verdad?, de que se legisle en contra de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Eso es algo que, así como tienen latente una ley aprobada a favor de reimplementar la minería metálica, está latente también una amenaza contra la Universidad de El Salvador, contra la autonomía de la Universidad de El Salvador. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para venir con la parte final y conocer también cuáles son los principales llamamientos que se van a dar en esta marcha, quienes participan, el destino, en fin, detalles de la marcha que se va a tener el lunes 15 de septiembre. Ya regresamos en No sé, piénsalo. Bueno, vamos a la parte final. Interesante análisis, sin duda, que nos está dejando Rafael Paz Narváez en esta noche de No sé, piénsalo. Bueno, ¿cuál es el fin principal de la marcha que se va a realizar? Entiendo que hay diferentes puntos donde se va a salir, pero a converger al mismo destino final. Entendemos que sí, entendemos que hay otras organizaciones de la sociedad civil, de los sectores populares, de los sectores de las capas medias que están interesados en manifestarse, porque es necesario exigir la libertad de las personas injustamente capturadas, tanto de las personas de los sectores populares que han sido injustamente capturadas como cuota para aterrorizar a la población mediante el régimen de excepción, personas que tienen arraigos, han demostrado que son trabajadoras, no tienen antecedentes penales, todo eso está documentado y se les pretenden hacer juicios masivos. Entonces esto es necesario detenerlo, es necesario que exista debido proceso, eso se va a reclamar la libertad de las personas presas políticas que están injustamente detenidas a raíz de acusaciones amañadas. Se va a manifestar en contra de la persecución política de personas que no están capturadas, pero se les ha amenazado con procesos penales también amañados. Nos vamos a manifestar también en contra de esta legislación que denigra al pueblo salvadoreño, denigra nuestros ecosistemas. Hay que derogar la ley que favorece la minería metálica, hay que derogar la ley de agentes extranjeros,
hay que derogar la ley esta de creación de la red de gestión hospitalaria, hay que impedir que se siga legislando en contra del pueblo y por supuesto hay que atender las demandas justas de mejora salarial del pueblo salvadoreño y de un presupuesto que atienda efectivamente las necesidades en salud, en educación, en cuidado del medio ambiente, para mencionar solo 3 aspectos, ¿verdad? Una política agraria que no implique el despojo de las tierras de las comunidades rurales, una política agraria que favorezca la producción nacional de granos básicos de la alimentación salvadoreña. Necesitamos una soberanía alimentaria. Entonces, realmente tenemos que manifestarnos por la misma defensa del pueblo salvadoreño, de la nación salvadoreña. Y el 15 de septiembre, que es la fecha de nacimiento de la nación salvadoreña, es precisamente la fecha en la que hay que reivindicar todos estos aspectos. Ahora, el llamado es para toda la población, pero aún con miedo cree que la población asiste. Yo entendería que una cantidad de población está en estos momentos pensando que debe defender su puesto de trabajo. Mucha cantidad de población está en estos momentos pensando que necesita mantener sus propios negocios por cuenta propia, ¿verdad? Mucha población está pensando que es necesario tener elecciones justas, libres y democráticas próximamente, porque estas elecciones, tal como están proyectadas a raíz de estas reformas inconstitucionales, son claramente elecciones que desde ya son amañadas. Entonces, necesitamos reivindicar elecciones justas, transparentes, realmente democráticas. Y creo que muchas personas son conscientes de que eso hay que hacerlo. Indudablemente habrá que vencer el miedo, pero sí creo que muchas personas salvadoreñas están en ese proceso de derrotar este miedo que pretende cultivarnos cada vez más. Bueno, perfecto. Rafael Paz Narváez, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de No sé, piénsalo, por aportar sus conocimientos y sobre todo por estar a disposición de la población. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, así las palabras de nuestro invitado, el docente universitario, sociólogo, investigador Rafael Paz Narváez. Quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Próximo miércoles los espero nuevamente por acá. Soy Francisco Gómez en No sé, piénsalo.